Hoy, en Palabra y Vida, estamos nosotros en el capítulo 2 de Jonás. Ya Jonás ha sido tragado por ese Gadol Hadak, que es el pescado Gadol Hadak, pescado grande. No dice que es ballena. No hay la palabra ballena exactamente en el griego bíblico, y ballena en griego normal no se dice tampoco, porque es pescado, dak, entonces, en hebreo. Por eso entonces tenemos nosotros la alegría de ver que vamos viendo este libro es tragado por un pescado grande. 3 días permanece allí. Y como decíamos en la clase pasada, eso no es nuevo. Ya en el siglo VI, antes de Cristo, hay la leyenda de Heracles o de Hércules, donde él, luchando con un monstruo marino, 3 días estuvo en las fauces del monstruo marino luchando y al final ganó. 3 días en el vientre, en las fauces de un monstruo marino, es muy particular que tengan que decir lo mismo que habla en el año cerca de 200 antes de Cristo el libro de Jonás. No es nuevo, y definitivamente hay algún tipo de inspiración. El autor, si leemos el libro de Jonás, vemos que no tiene ningún tipo de descripción de la naturaleza. No es un autor que le gusta ver los pajaritos cantando ni nada, sino describe las cosas tal y como es. Parece un autor de escritorio que está narrando la historia y se está limitando a lo que hay aquí. Y evidentemente la mitología no es suena como siempre como negativo, como que es un mito, sonaría como algo malo, algo decepcionante, algo que no tiene ningún tipo de rasgo de verdad ni nada por el estilo. Y no es así. La mitología era la mejor manera de expresar las realidades en el tiempo de los griegos. Y este autor está al tanto de lo que ocurre en la mitología y está haciendo uso de una narración didáctica, tratando de enseñar al mundo israelita la necesidad de abrirse a los demás pueblos. De hecho, ya Cirilo de Alejandría y Teofilacto ya lo escribían, que se trataba de una narración didáctica. O sea que ya desde el principio había algunos autores que decían, esto es una narración didáctica, eso no fue un invento de ahora, no fue un invento reciente. Ya habían muchas discusiones porque definitivamente hay muchas cosas que no cuadran si uno trata de hacer del libro de Jonás una historia real. Entonces, en el capítulo 2, en el versículo 2, el capítulo 2, versículo 1 dice, dispuso Yahvé un gran pez que se tragase a Jonás. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Versículo 2, y Jonás oró a Yahvé. Oró a Yahvé su Dios desde el vientre del pez, diciendo. O sea que es una muerte segura. Está representando allí una muerte que en medio de la muerte, aquí vemos al profeta orando y confiándose a Dios, orando a Yahvé. Es importante entender que aquí va a entrar un salmo, y ese salmo presenta a un Dios que está con alegría, porque sabe que Dios le ha escuchado, sabe que desde el seno del Seol, es del lugar de los muertos, el vientre de la ballena o el vientre del pez grande significa que murió, que está en el Seol, que está en el mundo de los muertos, que se acabó todo. O sea, si pudiésemos representar en una película la Jonás, en ese momento, si estamos filmando la película de Jonás, el salmo se hace al oscuro, porque me imagino que estaría oscuro en el vientre, y ahí está en un momento de oscuridad, de desolación y sobre todo de confianza. No se puede quejar con Dios. Ahí la suerte cayó sobre él, los marineros se salvaron y en el exilio de la muerte ahora él va a volver a la vida. Por eso aquí el mar era el enemigo. Y el pez en realidad ha sido quien le ha salvado de la muerte segura, de perderse, y ahora el pez lo va a tragar y va a surgir de allí un nuevo Jonás. O sea que fíjense que desde que él cae al mar y el pez lo traga, Jonás cambia. Jonás se vuelve
pasa de ser un desobediente a ser un hombre piadoso, un hombre que en el vientre del monstruo marino ora, se confía a Dios, y desde el momento en que el pez lo suelta, va a transformarse en un obediente profeta que va a hacer ahora todo cuanto le pide Dios. Oró así ahora. Dice, desde mi angustia clamé a Yahvé, Él me respondió. Desde el seno del Seol grité y tú oíste mi voz. Me habías arrojado en lo más hondo en el corazón del mar. Una corriente me cercaba. Todas tus olas y tus crestas pasaban sobre mí. Aquí Jonás está reconociendo lo que está pasando. Reconoce que si no fuese por la intervención divina, se habría muerto. Yo creo que todos hemos hecho una experiencia así. Y es necesario. A veces yo creo que es bueno que algún pez nos trague de vez en cuando. Quiere decir que en medio de situaciones adversas encontremos un momento de reflexión para reforzarnos en la confianza que tenemos que poner en el Señor, para cambiar de actitud, para que nuestra desobediencia se ablande, para que nuestro corazón duro se aplaque. A veces es necesario que nos traiga un pez. Es una moraleja muy importante que también quizás sería muy bueno que nosotros un día pudiésemos también desear, alegrarnos en medio de estar cerca del Seol, de reforzar nuestra confianza en el Señor. ¿Quién de nosotros no ha tenido situaciones contrarias, difíciles y a veces que parecen insostenibles en el vientre del pez? ¿Y qué hacer cuando está en el vientre del pez? Levanta, entona salmos, confía en el Señor, confía en la conciencia de que si bien es cierto que tú estabas confinado a estar entre las olas e ir al Seol, tú estás ahora confiado en Dios y Dios te va a sacar. Versículo 5. Yo dije, arrojado estoy de delante de tus ojos. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Aquí se siente tan lejano de Dios, tan lejano de Dios. O sea, si bien es cierto que al inicio de la narración, cuando Jonás se fue a Tarsis y dijo, lejos de la presencia del Señor, ahora sí, lejos de la presencia del Señor está ahora, porque ahora está diciendo, ¿cómo yo volveré al templo? Para el judío, el lugar de mayor presencia, la Shekinah, la presencia gloriosa de Dios está en el templo. Por tanto, todo judío, cuando está en peligro, invoca así, diciendo, yo podré volver al templo de Yahvé, podré volver al templo a ver la presencia de Dios. Es una invocación, es un grito típico del judío que ahora está puesto en la boca de Jonás. Él está, como todo buen judío, ahora diciendo a punto de morir, ¿podré volver otra vez? ¿Qué pasa con muchas madres que están en peligro? Volveré a ver a mis hijos, ¿verdad? Mucho, ahora ya la Shekinah no está en el templo. ¿Dónde está la Shekinah? Los cristianos sabemos dónde está. Pero cada uno tiene su recuerdo si está en peligro de qué quisiera volver a ver. Y el buen judío, si está en peligro y está a punto de morir, lo que añora, lo que anhela, lo que desea es volver a estar en el templo. Quiere decir que para el judío, lo más elevado que puede tener un ser humano es estar en el templo de Jerusalén orando a Dios que está presente ahí con toda seguridad. En todos los lugares podemos rezar a Yahvé, pero en ese lugar está la presencia gloriosa de Yahvé con toda seguridad. Así que ese es el lugar de mayor santidad que hay en toda la tierra para el judío. Acuérdense que después Jesús en eso va a poner sus peros. Cuando diga destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y con eso se refería a que ni en Jerusalén ni en Garizim, sino que ahora los adoradores en espíritu y en verdad adorarán al Padre en otra manera, en espíritu y en verdad. Pero para el judío que está aquí, está recordando a su templo, la presencia que se anhela. Me envolvían, dice aquí, ¿no? Me envolvían las aguas hasta el alma, me cercaba el abismo. Un alga se enredaba a mi cabeza. Fíjense qué gráfico es. Él está entre la presencia de Dios y en medio de las algas, en medio de todo, está en el peligro. Pero y todo esto lo está diciendo en pasado.
ya fue salvado. Fíjense cómo cada verbo de esos es usado en pasado. Ya está cantando la liberación, ya está cantando, ya está entendiendo que el pez tiene que ver con algo que es la intervención de Dios. Ya está cantando el peligro del cual está siendo librado. Aunque yo no sé qué tan librado se puede sentir en el vientre de un monstruo marino, pero está librado, está cantando, está confiando en el Señor. Él estaba en las raíces de los montes, fíjense. 7, versículo 7. A las raíces de los montes descendí, a un país que echó sus cerrojos tras de mí para siempre. Mas de la fosa tú sacaste mi vida, Yahvé, Dios mío. Aquí está como sentado a las puertas de la muerte. La muerte era inevitable. Aquí él se cuenta entre los muertos y dice que ya se contó entre los muertos, pero sacaste mi vida de la fosa. La fosa no es el caso de Jonás. Jonás era en el agua, era ahogado, pero él en la fosa está entonando un cántico de la muerte de la cual ha sido liberado. Esto quiere decir que no importa si le llamamos fosa, si le llamamos ballena, si le llamamos pez, la muerte es la muerte y de la muerte nos libra el Señor. El significado del pez grande en el contexto del libro de Jonás representa la muerte, la oscuridad y la desolación.